Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Es una bendición poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en sus hogares. Es una bendición poder servir al Señor. En esta tarde me gustaría compartirle un poquito acerca de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de la obra de Cristo en nuestra vida. Cristo es el único que ha hecho la obra completa y Cristo es el único que nos va a poder llevar a donde queremos estar. Cada uno de nosotros necesitamos estar en Cristo para poder llegar a donde queremos llegar. Si nosotros nos damos cuenta en cada una de nuestras oportunidades que tenemos, a veces no siempre es lo que pensamos. Las personas, se nos ha dicho que llegar a la iglesia y ser un buen hombre y tener una buena reputación o portarte bien, eso sería suficiente como para decir ya estamos a salvo, ya llegamos donde queríamos. Déjeme le digo, mi amigo, mi hermano que me está mirando en esta tarde, no es suficiente. Usted y yo necesitamos la obra de Cristo en nuestras vidas y Cristo es el único camino para llegar al Padre. En esta tarde quiero compartirte 5 cosas que el Señor nos ha dado para poder entender esta obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros vemos en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, vamos a leer el libro de Romanos 3, del 10 al 8. La palabra del Señor nos dice, al 18, perdón, dice la palabra de Dios, Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, y esa es la palabra que quiero que compartamos, o el término que quiero usar en esta tarde. Las personas a veces pensamos que Dios está obligado a amarnos. A veces pensamos que Dios es tan misericordioso y tan bueno, y claro que lo es, pero no es de la manera como nosotros lo queremos poner. La palabra del Señor nos dice aquí que las personas no tienen temor de Dios, y tener temor de Dios significa el poder verdaderamente reverenciar a Dios, no tenerle miedo, sino tenerle temor. Cuando nosotros tenemos un temor reverente, este temor reverente nos lleva a la obediencia y poder someternos al señorío de Dios o al señorío de Cristo. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es clara y necesitamos entender que fue escrita exclusivamente para nosotros. En este mundo y especialmente en este tiempo que estamos viviendo en estos días, el cristianismo es hermético, el cristianismo es muy liviano. Son contados los pastores que están predicando la separación, son contados los pastores que estamos predicando la verdad y el conocer verdaderamente al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión. Nosotros tenemos que entender, hermano, amigo que me escucha, que nosotros estamos delante de un Dios santo, delante de un Dios poderoso, estamos delante de un Dios que realmente la palabra de Dios nos lo especifica y nos lo aclara de una manera increíble, como para que nosotros lo podamos entender. El retorno de Cristo, si se predica con ímpetu, se predica con poder y con amor, esto hará que la gente empiece a ver un poquito más, o empiece a voltear, a poner un poco más de atención en lo que el Señor nos está poniendo y lo que nos está pidiendo que nosotros hagamos. En que dice, y entendemos, y Él quiere que entendamos el fin que está cerca. Nosotros estamos a punto de presenciar algo maravilloso para los que estamos en Cristo, pero para los que se queden, en verdad, no se les desea nada de lo que está por venir.
Él quiere, es necesario, hermano, que hagamos un cambio en nuestra vida. Es necesario que entendamos que el cambio que nosotros necesitamos lo tiene el Señor, no lo tengo yo. Tú tienes que hacer la decisión, pero el cambio lo hace el Señor. Es lamentable decir, pero hay tanta gente en el mundo informada, hay tanta gente en el mundo que está verdaderamente con una información errónea de lo que es la palabra de Dios. Hermano, mire, hay tantas confesiones, pero hay tan pocas conversiones. Y todo esto se debe a que nosotros hemos implementado mal o se ha estado predicando de una manera, como podríamos decirlo, de una manera completamente diferente de lo que la palabra de Dios pide que se exponga. Es decir, se pide o se pone la palabra de Dios a la manera de la persona. Tú puedes manipular la palabra de Dios, tú puedes decir lo que tú quieras, y eso es lo que tú dices que la palabra de Dios dice. Déjame te digo una cosa, la palabra de Dios es para escudriñarla, la palabra de Dios es para estudiarla y que nosotros podamos ser bendecidos por él, que usted y yo podamos ser alimentados. La palabra de Dios no solamente es un libro cualquiera, la palabra de Dios es exactamente eso, la palabra de Dios. Pero es triste decir que hay muchos o muy pocos mensajes de la índole, hermano, que se ocupa en las iglesias. Necesitamos predicar más al Señor, necesitamos predicar más cómo un estilo de vida debe de vivir, o cómo un cristiano debe de vivir su estilo de vida, cómo debemos de entender el poder nosotros decir soy cristiano, pero no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir. Necesitamos ese cambio, necesitamos esa atención. La única y la inmensa mayoría se confirma o se conforma con la música contemporánea y un buen show de entretenimiento que se les da en las iglesias. Y dicen, hemos escuchado el evangelio, nos vamos tranquilos, pero no se les está pidiendo ni se les está enseñando lo que verdaderamente el evangelio pide de un verdadero cristiano. Un cristiano no se hace por estar en la iglesia. Un cristiano no se hace por estar escuchando solamente mensajes tras mensajes. Un cristiano se hace cuando de verdad hay una conversión, cuando de verdad hay una entrega a Jesucristo. Tú vienes a ser cristiano cuando realmente entregas tu vida a Cristo. Tú no eres cristiano porque estás en una iglesia, ni tampoco porque conoces algo de la palabra de Dios. Tú vienes a ser un hijo de Dios y un cristiano cuando realmente Cristo viene y cambia, dice la palabra de Dios, ese pensamiento y esas cosas que tú tenías en tu mente. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Cuando en realidad el Señor Jesús nos está diciendo aquí, hermano, a través de estos textos que estamos leyendo, Cristo no vino a morir por eso. Cristo vino a morir para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y nosotros estamos pensando, con que llegue a la iglesia estoy bien, con que estemos en la iglesia estamos bien, con que vayamos un domingo en la mañana está suficiente. No es suficiente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que comer de la palabra de Dios todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para sobrevivir. Así como necesitamos la palabra, la comida espiritual o la comida física en nuestro cuerpo físico, ocupamos la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. O seremos unas personas completamente débiles y buenas presas para el enemigo. Cristo no vino a morir para que tú y yo seamos engañados. Cristo vino a morir para que tú y yo tengamos vida. Ahora depende de ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? Va a depender de cada persona. Vuelvo y repito, nosotros en la iglesia podemos escuchar buenos mensajes de los pastores, podemos escuchar buenos mensajes y buenas enseñanzas, pero no basta solamente con escuchar. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente, un hombre en el cual verdaderamente entendió lo que se le dijo, y no solamente eso que lo entendió, sino que lo puso en práctica. Cuando tú escuchas algo de la palabra, la recibes y la pones en práctica, es cuando verdaderamente la bendición del Señor viene a tu vida y empiezas a notar cambios que a veces es inexplicable hasta para nosotros mismos. Un hijo de Dios que no habla, oílo bien lo que te voy a decir, nosotros fuimos salvos para compartir la palabra de Dios. Pero un hijo de Dios que no habla a una persona, cuando a una persona condenada, una persona que está perdida, del amor y el sacrificio de Jesucristo, como lo que yo te estoy hablando en esta tarde, si una persona que sabe y sabe la condenación de la persona y no le explica,
hermano, déjame te digo, es tan culpable como la persona que está condenada. En el libro de los Hechos 4:20 la palabra del Señor nos dice, porque no podemos dejar de decir y de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Necesitamos proclamar el evangelio. Por lo regular, hermano, la verdad es violada por la falsedad. Por lo regular, la verdad es dicha como se dice a medias. Cuando se dice esto, estás violando la verdad. Pero también la verdad es violada cuando tú guardas silencio. Cuando tú no compartes lo que el Señor pide que compartamos. Si el Señor ya te aceptó, ya aceptaste al Señor y ya eres salvo, recuerda que necesitas entonces también no solamente ser salvo, necesitas crecer. Y aparte de necesitar crecer, necesitas compartir lo que estás aprendiendo. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo, a prepararnos para nosotros hacer la obra del Señor. No podemos callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, especialmente cuando se trata de una persona que está siendo, y tú la conoces, y tú sabes que una persona sin Cristo, tú sabes lo que le espera. Le espera fuego eterno, por una eternidad, donde dice la palabra que el gusano no muere. Necesitamos, hermano, proclamar el evangelio. Ahí es donde vamos a anunciar la obra de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Allí vamos a ir a compartir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Necesitamos compartir lo que Cristo ya hizo, no lo que nosotros queremos hacer. Cristo ya nos dejó trazado el camino. Cristo ya nos enseñó lo que teníamos que decir. El Señor Jesucristo ya nos dio lo que teníamos que dar. Hermano, lo único que tenemos que hacer es ponernos en pie y hacer lo que tenemos que hacer nosotros. A cada cristiano que estamos aquí en esta faz de la tierra, se nos va a pedir cuentas un día. Un día vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo en las iglesias creyéndonos que ya estamos bien. Porque solamente una persona nos dijo que todo está bien y que no hay ningún problema, y una persona se la cree. Están ocupados en el trabajo, ocupados en el mundo, ocupados haciendo tantas cosas que el mundo ofrece. La Biblia nos da algunos consejos de lo que el Señor o nos enseña lo que el Señor ha hecho para nosotros. Necesitamos entender, hermano, usted y yo, aprenda una cosa, que lo que nosotros estamos haciendo no es suficiente y no nos alcanza para llegar a la presencia de Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo. Si usted está justificado, es por Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos también que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mis buenas obras, mi buena voluntad no me alcanza, no me van a alcanzar para lograr llegar a donde yo quiera llegar. Mi buen comportamiento no me va a ayudar a hacer lo que yo pretendo ser. Lo que me va a ayudar y lo que me va a salvar es la sangre de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú lo recibes como Señor, es cuando realmente vas a poder llegar a esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da. Quiero darte 5 puntos rápidos para que entendamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y esta es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Número 1 dice, cuando Él vivió, Él me amó. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Amén. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermano, el Señor nos amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir esta palabra? El Señor nos amó hasta el fin. Él, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que Él iba a enfrentar, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, como quiera, no se regresó. Nos amó hasta el fin de muerte, a la muerte de cruz. Jesucristo enfrentó todo lo que tenía que enfrentar por usted y por mí. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y ahora por su sangre usted y yo somos justificados. La palabra del Señor nos dice claramente, nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos. La religión nos salva, el hombre nos salva, las iglesias nos salvan. Lo que salva se llama Jesucristo. El fin de cumplir todas las cosas que el Señor, nuestro Padre Celestial, le mandó a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento cuando Jesucristo culminó en la cruz diciendo, consumado es. Y una vez cuando Jesucristo vivió en este mundo, Él nos amó. Por eso vino a vivir a este mundo. Se despojó de todo lo que Él tenía. Número 2, dice la palabra del Señor, hermano, cuando Él murió, me salvó. En el libro de Romanos, de Isaías 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz.
mas a ti agradó librarme o librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermano, el Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él me salvó. Cuando Él fue sepultado, el Señor Jesucristo enterró mi pecado. Allí en donde estamos leyendo en Isaías 38, la palabra del Señor nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él borró, Él limpió mi pecado. Él llevó todas mis cargas a ese sepulcro. La palabra del Señor, hermano, no miente. Y si el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él cargó todas las culpas del mundo, tus culpas y las mías, el Señor Jesucristo lo está haciendo y lo está cumpliendo. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Déjame te repito una vez más. Cuando Él vino, me amó. Cuando Él murió, me salvó, dice la palabra de Dios. Y número 3, cuando Él, en su sepulcro, cuando Él fue enterrado, Él me enterró mis pecados en ese lugar, en el sepulcro. Cuando nosotros somos, hermanos, listos para decir la palabra de Dios en Isaías 38:7, como lo estamos viendo ahorita aquí, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida. Al Señor Jesucristo le agradó librar tu vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermano, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios no miente. Si podemos ver una vez más en Isaías 53, 5 y 6, la palabra del Señor nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, por sus llagas, por lo que Él sufrió, por lo que Él pasó, por lo que Jesucristo vivió, es que usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. La obra completa de Jesucristo, hermano, no solamente es que Él vino y vivió y nació como un niño. La religión nos enseña que Jesucristo vino y se hizo un niño y nació de una virgen. Claro, eso lo dice la palabra de Dios también en el libro de Isaías. Vino y nació de una virgen, en el libro de Mateo no lo confirma. Pero también dice la palabra de Dios, Jesucristo no se quedó como un niño. Jesucristo creció, nació, creció y se desenvolvió como cualquier otro ser humano. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Hermano, Dios mandó a su Hijo en rescate por muchos. Todo el que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra, y todo el que invocare su nombre será salvo. Necesitamos entonces creer y entender. La palabra de Dios no miente. Todo lo que tú quieras saber está en la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas saber está aquí en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es la guía que el Señor nos dejó. Nosotros es como cuando compramos algún mueble. Usted compra un mueble y en el mueble vienen las instrucciones de cómo armar ese mueble. Si tú no sigues las instrucciones, déjame te digo, ese mueble que tú quisiste armar no te va a quedar como tú lo vistes en la mueblería o como está en el dibujo. Necesitas armarlo exactamente como te está diciendo direcciones que te está mostrando en los papeles. Hermano, lo mismo la palabra de Dios. Si tú no sigues la palabra de Dios, déjame te digo, la palabra del Señor dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte. Y muchos van por ella, pero angosto. Y es muy angosto el camino que nos lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos clamar a Dios. Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. El punto de todo esto que estamos diciendo, lo que quiero que entendamos es, nosotros necesitamos a Jesucristo en todo momento. Y Él tiene que ser exaltado y tiene que ser alabado, no solamente con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Pero nosotros no podemos alabar a un Señor, a un Dios que nosotros no le servimos. Tú no puedes alabar a un Dios en el cual tú no conoces. Tú no puedes alabar a un Dios en el cual no te deleitas. Jesucristo, dice la palabra, Él se despojó de todo. Él dejó todo por nosotros. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es enfocarnos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es buscar al Señor. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es darnos nuestra vida por nuestro Señor y decirle, Señor, heme aquí. Estoy listo para lo que tú quieras. Una vez que tú haces esto, el Señor se encarga del resto. Hermano, dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo teníamos que haber pagado esas penalidades. Sin embargo,
Jesucristo enamora a nosotros, o el Padre enamora a la humanidad, envió a su Hijo unigénito. No hay otro evangelio separado de este. No hay otra manera de salvación aparte de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede salvarte, el único que te puede dar vida eterna, el único que te puede llevar a un lugar específico y un lugar de paz, se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el libro, en número 4, dice, Él, en su resurrección, Él me justificó. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él me justificó a mí. Hermano, todos nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Nosotros somos justificados porque el Señor ha sido grande y bueno con nosotros. En su resurrección, Jesucristo me justificó, me presenta justo delante del Padre. Dice en el libro de Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Si Cristo nos justificó, el Señor ya pagó el precio por nosotros. ¿Qué significa la palabra justificar? Hermano, la palabra justificar no significa que te están cubriendo tus errores. La palabra justificar es nuestro Señor Jesucristo nos presenta justos delante del Padre, aunque nosotros seguimos pecando. Dice la palabra de Dios, como comenzamos en el versículo 3 de Romanos, no hay justo ni aún uno. En nuestras obras no somos justificados. Nuestras buenas obras no nos van a cubrir. Nuestras buenas obras no van a hacer absolutamente nada por nosotros. Ni tampoco el hecho de que tú busques otros dioses tampoco te van a ayudar. La palabra del Señor dice que hay un solo Dios, y un solo Dios verdadero es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra también, hermano, que usted y yo tenemos que entender claramente que para llegar a donde queremos llegar, a la salvación, la palabra del Señor también nos dice que Él nos quiere salvar de la destrucción. Si nos va a salvar de la destrucción, hermano, vuelvo y te repito otra vez, amigo que me estás escuchando, fuera de Cristo no hay salvación, no hay lugar seguro que no sea con Cristo. En lo que estamos leyendo aquí, en su resurrección, Él me justificó. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie tendríamos entonces tampoco la justificación. Y si mucho menos la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para que por esa esperanza que usted y yo tenemos, podamos serle testigos fieles en todas las naciones, en todo lugar. En donde tú te encuentres, tú puedes ser un testigo del Señor, un testigo fiel. ¿Por qué dice la palabra? Tú no vas solo. La palabra del Señor nos dice que Él, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, no nos dejó solo, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guía a toda verdad. El Espíritu Santo, el cual nos enseña a hablar y nos enseña a pedir como conviene, dice la palabra de Dios. Tú y yo no vamos solos. Jesucristo nos ha prometido, donde estamos 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Y cómo es que el Señor va a estar ahí si no es por medio del Espíritu Santo? La palabra del Señor nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero dijo, yo les dejo el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Cuando tú quieras entender algo y no lo puedes entender de la palabra de Dios, tú solo no lo vas a poder entender. En la carne no lo puedes entender. La carne no se comunica con el Espíritu, y mucho menos con Dios. La carne está enemistada con Dios. Jesucristo, precisamente ese es el problema, que usted y yo tenemos que pagar esa penalidad, porque esta carne está impregnada de pecado. Este es el problema, que el mundo es o está viviendo como si nunca, hermano, hubiéramos hecho nada malo. La Biblia dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, y al tercer día, dice la palabra, el Señor fue levantado y fue resucitado de la tumba. Fue levantado de la tumba. Hermano, si nosotros vivimos como que si nunca hubiera resucitado Cristo, es cuando las personas están viviendo una vida promiscua, una vida religiosa. Cristo no quiere religión, Cristo quiere relación. Nosotros tenemos que entender claramente, hermano, la palabra es enfática y nos enseña. Nosotros lo único que necesitamos, tiempo con el Señor, una buena relación con el Señor. El problema del mundo de hoy, hermanos, que está diciendo el mundo, bueno, yo voy a la iglesia, es suficiente, yo estoy haciendo esto, es suficiente. No es suficiente. Nosotros no nos basta estar en la iglesia. Necesitamos un tiempo con el Señor. Necesitamos, hermano, entender nosotros que la relación con el Señor Jesucristo es la que nos enriquece y es la que nos va a levantar. Número 5, y con esto terminamos. La promesa que Dios nos dio a nosotros es que nuestro Señor Jesucristo un día viene por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo un día va a regresar
por todos los que Él dejó aquí, dice la palabra de Dios. Voy pues y preparo morada. Y ahorita vamos a leer este texto en el libro de Juan 14, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, si Jesucristo lo prometió, Jesucristo lo va a cumplir. Voy pues al Padre y voy a preparar morada. Y dijo el Señor más adelante, si tú sigues leyendo en esa porción de Juan, dice la palabra de Dios, yo me voy, pero no te dejo solo, no te dejo huérfano, te dejo el Consolador. Esta será la culminación, hermano. Cristo ya vino, ya vivió, ya nació, ya vivió en este mundo, ya lo sepultaron o lo crucificaron, lo sepultaron y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todo esto ya pasó, todo esto ya es, de acuerdo a la palabra de Dios, todo esto está cumplido. Lo único que nos falta, hermano, es su retorno. Y el problema es que el mundo está viviendo como que si Jesucristo nunca fuera a regresar. La gente está tan ocupada en el mundo ahorita, la gente está tan ocupada en los moles, en las tiendas, y aún, hermano, en las iglesias están tan ocupados dando show para que la gente no se les vaya, para que la gente se quede. He escuchado iglesias que están diciendo, hay que hacer un evento para los jóvenes porque los jóvenes se aburren. Si la palabra de Dios no es la que te va a poner enfrente o la que te tiene despierto, déjame te digo, todo lo demás que hagas no sirve para nada. Esta será la culminación, hermano, de su obra completa de mi Señor Jesucristo. Necesitamos, hermano, regresar a esos caminos, a ese deseo de buscar, a ese deseo de agradar, a ese deseo de buscar 100% y de corazón al Señor. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. Necesitamos, hermano, regresar a esa santidad. Necesitamos buscar a nuestro Dios. Necesitamos llegar al punto donde usted y yo podamos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, perdóname porque yo he vivido una vida religiosa, no una vida en relación contigo verdaderamente. Yo quiero, amigo, que tú me escuchas en esta noche o en esta tarde, que ahí donde tú estás, le digas al Señor, yo reconozco, Señor, que yo he vivido una vida religiosa y no he vivido una vida como la palabra de Dios me la pide, que una vida de fe, una vida de servicio, una vida de amor, una vida donde yo pueda servirte completamente. Espero que el Señor te haya hablado en esta noche y de verdad deseo que su nombre sea glorificado y su nombre sea exaltado. Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros en esta tarde y deseo de todo corazón que Jesucristo sea el Señor de tu vida y que Cristo te dé la paz que estás necesitando y estás buscando porque Él es el único que la tiene. El Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Donde te ayudaremos a conectarte con Dios